Número 2. Sesión número 2. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos a esta dinámica que es cómo resolver el problema de la tesis. ¿Sí? Sobre todo el concepto eh, que corresponde a lo que es el marco teórico y cómo desarrollarlo. Habíamos visto unos conceptos importantes nosotros aquí para implementar una mejora a lo que es el problema. Teníamos el problema y habíamos dicho que nosotros encontramos los problemas en los congresos, encontramos en los simposios, al estudiar, al ver la televisión, al generar una curiosidad, a hacer observaciones a determinadas creencias, presentimientos, e inclusive en nosotros mismos. Eh, no olvides que tu problema debe ser novedoso, importante, verificable, factible, debe ser de tu especialidad. El problema debe ser el campo que a ti más te gusta, lo que tú más dominas, ¿ok? El problema debe a ti ayudarte a traer una mejora a una empresa. Siempre un tema de tesis resuelve tres preguntas, las tres preguntas mágicas. Una gran dificultad que tienen los jóvenes es escoger su tema de tesis. El tema de la tesis es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a implementar un sistema. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando una metodología RUP. ¿Para qué? Para mejorar eh, la rentabilidad de mi negocio. ¿Viste? Todo tema de tesis se hace con esas tres preguntas mágicas. El qué voy a hacer, el cómo lo voy a hacer y el para qué lo voy a hacer. Así de sencillo. Yo te recomiendo que apuntes ese tips porque es fundamental. O sea, el tema de tesis se resuelve de esa forma. Un tema de tesis se resuelve con las tres preguntas mágicas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Entonces, eh, siempre, por ejemplo aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Acá. ¿De qué manera se mejora la atención al cliente en la empresa ABC? No podría ser, porque no responde las tres preguntas. En cambio, en el segundo dice, ¿de qué manera el desarrollo de un portal de información, o sea, qué voy a hacer? El portal de información, ¿para qué? Para mejorar la atención al cliente. ¿Viste? Volvemos acá. Las tres preguntas mágicas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Todo tema de tesis así con esas tres preguntas mágicas. ¿En qué medida, aquí pregunto, por ejemplo, en qué medida el rediseño, dice acá, en qué medida el rediseño del proceso de matrícula basada en Six Sigma mejorará la atención al cliente en la oficina de admisión de una universidad pública? Correcto. ¿Qué voy a hacer? Voy a rediseñar el proceso de matrícula. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando la metodología Six Sigma. ¿Y para qué lo voy a hacer? Para mejorar la atención al cliente. ¿Te diste cuenta? Que todo tema de tesis se resuelve con estas tres preguntas mágicas. No olvides también que el tema de tu tesis tiene que ser innovador. Tiene que ser algo útil y nuevo para solucionar un problema. Tienes que describir el problema, explicarlo. En el fondo estás haciendo ciencia. Recuerda que tú eres un investigador potencial. Tienes curiosidad científica, pero no sabes que la tienes. Nos hicieron creer que no podíamos hacer investigación, pero demostremos lo contrario, que tenemos la habilidad para poder redactar una tesis. La tesis es 90% compromiso y 10% conocimiento. Tienes que tener mucho compromiso con tu investigación, dedicarle tiempo y sobre todo, no olvides esa lámina, hacer un tema que nos apasione. Hagamos una tesis que nos haga sentir muy bien. Es el precio que debemos de pagarle a la vida
por el camino al éxito profesional. Nos hace competitivos. Hagamos una tesis de un tema que nos guste, de un tema que conozcamos, que sea de nuestra carrera, de nuestro gusto. Y también puede ser un tema en el cual nosotros estamos trabajando. Un tema que te lleve a ser feliz, que no te frustre, que no te haga infeliz. Muchas veces la tesis frustra, causa depresión, porque no has escogido un tema que te agrade o escogiste un tema que le gustó a tu amigo o a tu amiga. Entonces, la razón de escoger es descubrir tu propio ser. ¿Qué es lo que siempre has querido hacer? Y busca una relación para que puedas encontrar un tema que verdaderamente te apasione. Por ejemplo, hay ejemplos de tesis de pregrado por aquí, implantación de redes sociales, utilizando tecnologías web para facilitar, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? Voy a implementar redes sociales. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando tecnología web 2.0. ¿Para qué lo voy a hacer? Para facilitar el aprendizaje. Así se diseña un título de un tema de tesis. Recordemos siempre las 3 preguntas mágicas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Si me preguntan a mí, ¿dónde está el objetivo? ¿El objetivo dónde estaría? En la pregunta para. El qué voy a hacer significa lo que directamente vas a hacer. El producto, qué quieres lograr. ¿Cómo lo voy a hacer? Es la herramienta, el medio. ¿Ok? El objetivo está en el para. El objetivo va al último. ¿Ok? Entonces, hay que darnos cuenta de que todo tema de investigación se refleja con esas 3 preguntas. Es importante que lo podamos comprender. ¿Sí? Entonces, siempre en una tesis encontramos el desarrollo. La investigación es teórica. Una vez que definimos el capítulo 1 de la tesis a mí me habla del problema, de los objetivos, el marco del problema, en qué se ha enfocado el problema, de qué trata. El marco teórico consiste en encontrar luego revisar la bibliografía. Entonces, eh, el capítulo 1 es una introducción, hablas del problema, pero el capítulo 2 ya viene a desarrollar la tesis. ¿Y ese desarrollo qué es? Es el marco teórico. El marco teórico son conceptos que tú encuentras en los libros o en las revistas de investigación. Con el marco teórico tú te metes de lleno al tema, es la parte más compleja, más dura, porque tienes que leer bastante información, tienes que ir a la biblioteca, tienes que revisar paper, artículos científicos, resumir y escribir. Es la parte más tediosa. Una vez que tú tengas el marco teórico, tú muestras un modelo de la solución, generas un aporte teórico, generas un aporte práctico y luego la tesis continúa con las recomendaciones, conclusiones, trabajos futuros, bibliografía. Es interesante de que el marco teórico tiene muchos riesgos porque puede ser muy extenso, te escapas del tema, o puede ser muy corto. El marco teórico es el tronco de tu tesis. El marco teórico hace que tú te sientas seguro cuando sustentes. El marco teórico no debe ser tan grande ni tan pequeño. ¿Ok? Es como un marco referencial para que tú puedas comprender tu tema. ¿Ok? Refuerza el problema de investigación, lo hace más atractivo, lo hace más interesante. ¿Ok? El marco teórico son conceptos, ¿ok? Busca el equilibrio en la investigación. ¿Sí? A ver, Jorge. Entonces aquí tenemos que audio totalmente silenciado. ¿Sí? Acá estoy yo controlando por aquí. Ahí está.
Ya está. Ahí está. Me quedaba aquí. Ahí está. Entonces, el marco teórico, fundamental el marco teórico, estimados. El marco teórico me permite a mí poder rescatar los conceptos de la investigación. Es la teoría, los conceptos principales para poder yo eh, profundizar el tema de mi investigación. ¿Okay? En eso consiste el marco teórico. Yo quisiera acá ¿no? mostrarles, vamos a ver acá la estructura. Eh, el marco teórico me permite a mí engordar la tesis, o sea, toda la teoría, las fuentes bibliográficas, ¿en dónde investigo? En internet, en la biblioteca. Para hacer la tesis tienes que recurrir a fuentes de información, tienes que encontrar bastante información. El marco teórico es fundamental, ¿sí? Entonces, este concepto de aquí quisiera que... A ver, ¿desean que les muestre un ejemplo de marco teórico por acá? A ver, ¿desean verlo? ¿Qué dicen? Para que más o menos lo reconozcan. Sí, voy a mostrarles por aquí cómo es un marco teórico. Vamos a hacer por acá. Mira, de un marco teórico, yo estoy aquí. ¿Están viendo el Word? ¿Sí? Marco teórico. Ahí está. Empezamos por un marco filosófico. El marco teórico puede tener un marco filosófico o epistemológico, opcional, ¿sí? Hablo de la ciencia, de la sabiduría, es opcional, el marco teórico filosófico. Una vez que acabe el filosófico, empiezo a hablar directamente sobre los antecedentes, ¿no? Los antecedentes de la investigación forman parte del marco teórico, quiere decir quiénes han sido los otros autores que han investigado de forma similar tu tema o tu problema, ¿no? Lo divides en grupos, en antecedentes internacionales, ¿no? Y ahí extraes, investigas otras tesis, coges su título, su autor, la fecha de publicación y el resumen, ¿no? Un resumen, ¿no? En este caso tengo un antecedente aquí, ¿para qué te sirvió? La presente tesis sirve. Otro antecedente, sacas, eh, busca varias tesis que se relacionen con tu problema. Sacas tesis que estén muy alineadas a tu problema y las agrupas y las ordenas y forman los antecedentes, ¿sí? Mientras más antecedentes tengas, va a ser más interesante y tú vas a tener tu problema más claro y vas a darte cuenta también quizás de que tu problema ya fue resuelto en otra instancia o que se resolvió y tú tienes una mejora para ese problema. Antecedente número, por acá, recopiló varios antecedentes, antecedente 3, ¿sí? Antecedente 3, acá he revisado bastantes tesis de lo que es maestrías, antecedente 4, puedes sacar fragmentos, antecedente 5, mientras tus antecedentes sean internacionales van a ser mucho mejor, ¿no? Tiene mayor repercusión la investigación. Antecedente 6 de España, antecedente número 7 es una investigación de comunidades, eso es de un congreso de tecnologías antecedente 8, ¿no? Antecedente 9, o sea, acá he tenido que revisar, googlear, y tú para que puedas, ¿dónde buscas los artículos? ¿Dónde los buscas? En un repositorio, pues, ¿dónde es el repositorio? ¿Cómo se llama? Google Académico, Scholar, ahí está. Google Académico. Ahí está. Ahí encuentras el material para que tú puedas hacer tu marco teórico. Entras en la primera opción y ahí encuentras tesis en sistema de información, por ejemplo.
Ahí está, y encuentras información. Este es un tips para ti, participante del MOOC, cómo hacer una tesis. Encuentras información para qué? Para tu marco teórico, para tu marco teórico. Y luego tengo antecedentes nacionales también. O sea, ya conozco el contexto mundial, ahora cómo está la situación en el país, aquí en el Perú. ¿Te das cuenta? El marco teórico. Luego vienen los conceptos teóricos, que es, en mi caso, que es el e-learning. Esto yo lo escribo, el marco teórico tienes que escribirlo tú con tus propias palabras. Aquí, en las bases teóricas, ahí sí tienes que escribir tú con tus propias palabras. Aquí escribo aquí y estoy referenciando. Acá está. Referencio por aquí. Referencio, está con referencias. Estilo APA. Referencias, con referencias. Todo tiene que estar completamente referenciado. Referenciado. Sí o sí tiene que estar referenciado. ¿Quién es este concepto? Brunner, Ebner y Kalil. Referenciado. ¿Y dónde están estas referencias? ¿Dónde están esas referencias? Al final todas las referencias yo las agrupo en un capítulo que se llama la referencia bibliográfica. Pero viste, mira, todo eso de acá he tenido que escribirlo de estos autores. ¿Sí? Entonces he tenido que descargar los PDFs. ¿De dónde? Del Google Académico para poder armar mi marco teórico. Acá está el marco teórico. Sigo bajando y encuentro más referencias. O sea, he sacado de autores. O sea, está referenciado de tal forma de que tengo aquí al final un capítulo entero dedicado a qué. Mira, ve, ahí está. Todo lo que es las referencias bibliográficas. ¿Ok? Eso de acá. ¿Ya? Entonces, esas son todas las fuentes que he podido leer para hacer esta investigación. O sea, hay que ir aquí al Google académico y encontrar información en inglés, en español, para que puedas armar tus referencias teóricas, tu marco teórico. ¿Sí? Ese es el marco teórico, es la parte más compleja, porque hay que leer, hay que darle duro, hacer resúmenes, hacer fichas y a dedicarse al trabajo de la investigación. Y justamente es hacer el tema de la tesis. O sea, una tesis si no tiene marco teórico, no tiene sentido. La tesis tiene que tener marco teórico sí o sí. O sea, y te das cuenta de que el marco teórico se hace con qué? Con las referencias bibliográficas. Tengo que buscar libros, tengo que ir a la biblioteca, tengo que hacer trabajos, tengo que estar en constante investigación. ¿Sí? No, no utilizo Mendeley. Lo hago directamente aquí en el APA de Word. Mis referencias, todas, están hechas, como se dice, de modo nativo. Mira, ve, administrar fuentes, me voy aquí, fuentes, y cada una de ellas está ingresada una a una. Mira, ve, ¿viste? Una a una, cada casilla. Una a una. ¿Te das cuenta? Esta es investigación dura, porque se ha dedicado tiempo a hacerla. Hay bastante acá. Una a una se han ingresado las casillas del APA de Word. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la investigación hay que dedicarle mucho, mucho coraje, hay que comprometernos con tu investigación para que pueda salir bien, ¿sí? Y puedes buscar en Google Académico. La investigación en Google, ¿cuánto cuesta la investigación en Google Académico? Chicos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántos dólares? Cero. No cuesta nada, es gratuita. Solo que tienes que Gratuito. dedicarle tiempo,
Solo tienes que dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo a la investigación. Utilizas metabuscadores, descarga material gratuito de investigación y busca repositorios digitales. Google Académico es uno de ellos. Yo he sacado de varios congresos también extranjeros, en lo que es revista de Universidad de Sociedad del Conocimiento, también he podido extraer de material de España. La investigación internacional no está prohibido. Creemos que está prohibido. No tenemos un compromiso para dedicar un tiempo. Es cierto, existe familia, existe el trabajo, pero mientras más pensamos, encontramos más excusas. Y las excusas nos limitan para hacer la investigación. Entonces, saquemos información de fuentes extranjeras, al menos en español. Acá tenemos también, te regalo, este portal de revistas científicas para que puedas descargar también investigaciones. Sabemos que Brasil, aquí en América del Sur, es muy buena fuente de lo que es revistas para hacer investigación. Acá hay muchos libros digitales también para que puedas descargar bancos de tesis, para que puedas hacer investigación y descargarte información para que armes tu marco teórico. Y OpenCourseware también, libres de la Universidad Politécnica. Este material va a estar en el aula virtual para que los puedas descargar, descargarte información de la web, ¿no? No cuesta, solamente tienes que dedicarle un tiempo. Ese es el mensaje para que tú puedas descargarte información, inclusive en PDF, información en PDF que se descarga y construir, o sea, en lo que es tesis, o lo haces o lo haces. Eliminemos las excusas. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tomar en cuenta esta oportunidad de tomar la decisión de hacer nuestra investigación. En el curso tenemos bastante material para poder aplicarlo. Tomemos las acciones, correctas o incorrectas. Somos seres humanos. Nadie va a hacer algo perfecto al primer intento. Pero nuestra actitud está en que se generen acciones positivas. ¿Sí? Quisiera conversar con ustedes a ver si tienen alguna consulta para el tema sobre respecto al marco teórico, a las 3 preguntas mágicas que les expliqué. ¿Sí? Entonces, lo más duro que es el marco teórico, definitivamente. Luego que venga, ya lo demás viene solo y se resuelve. Hacer el problema y el marco teórico ya es el 80% de la tesis. Profesor, buenas noches. Sí, te escucho. ¿Qué tal? Le saluda Luis Luis, apellido. Reyes. Luis Reyes, dime Luis. Sí. Profesor, tengo una duda. Mire, lo que pasa es que estuve consultando y si bien es cierto, no todas las tesis llevan el mismo contexto y el mismo análisis. Por ejemplo, una tesis de un tema administrativo, comercial o de repente de negocios es muy distinta a una tesis, por ejemplo, que se va a formular de industrial, ¿verdad? Son similares, las estructuras son similares, Luis, son similares. Ya, no, sí, las estructuras, o sea, es casi lo mismo porque es el mismo requerimiento de evaluación, ¿verdad? Son similares, ¿sí? Ya, pero ahora vamos al contexto de la información. O sea, por ejemplo, yo en el tema de ingeniería industrial, yo tengo que presentar más datos, como por ejemplo, estadísticas, datos reales, base de datos, de repente una que otra encuesta o básicamente un hecho real sobre lo que yo quiero analizar. Claro, Y eso lo tenemos que hablar con números. esa es otra fase, Luis.
Esa es la otra fase, eso es después del marco teórico. Ya, pero por ejemplo, en el tema mío, que es industrial, yo quería hacer la consulta. ¿Cuál podría ser la visión de la que yo me podría acoplar para poder yo fomentar o crear, mejor dicho, mi planteamiento del problema, o mi problema, mejor dicho? Puedes escoger un tema de recursos humanos, puede ser un tema de seguridad ocupacional, puede ser un tema de procesos, de planeamiento estratégico. Tienes que escoger una línea que a ti te trae más, o que te gusta más, o que te es más fácil aplicar también en tu entorno laboral, ¿no? Tienes que ver lo que más te conviene. Claro. Depende tú sabes cuál es el tema que más te gusta, que más te interesa, o que te es más fácil aplicar en el entorno donde tú estás. Bien. Ujú. Respuesta, tienes que analizar bien tu entorno. ¿Y qué Sí, facilita a más que futuro? todo, profesor, le comento de que, por ejemplo, por el tema de mi entorno es un poco complicado porque no se puede brindar ese tipo de informaciones ya que es un tema de estatal. ¿Ya? Entonces, yo hice la consulta respectiva y es un proceso. El tema de brindar información de un área específica donde yo trabajo. Entonces yo estaba tratando de ver un tema más comercial, por ejemplo, el tema de seguridad industrial y salud ocupacional, pues, ¿no? También es un tema de moda, ¿no? Claro, ajá. Puedes hacer un Eh, modelo de salud sí, ocupacional en empresas del sector, por ejemplo, retail, ¿no? En Lima Norte, ¿no? Un caso. un caso, claro. Ubicar de tus compañeros que ya tienen empresas pymes, ¿no? Tus amigos son industriales, ¿cierto? Tienen empresas, Sí, claro, ¿no? O quizá tienen mayor confianza y ahí puedes aplicarlo. claro, Ahí puede ser también. claro, claro. Yo creo que ahí la haces, ¿ah? Pero, por ejemplo, esa información, ¿cómo lo vuelvo yo válida y de prácticamente como si fuese información directa mía o lo hago referencial solamente a una empresa? No, lo que pasa es que la información que tú tomas son encuestas. Las Ya, encuestas claro, sí, a los empleados, a los gerentes, o sea, información propia de la empresa. Y no es que la necesites toda o que eso sea determinante para ti. Pueden ser claro. aproximaciones también. Ah, ok, ok, O que bien. tú obtengas de las entrevistas a los directivos. Claro, que yo le realice entrevistas personalizadas. Claro. De ahí Tiene sacas más peso directamente que un comentario propio, ¿no? claro, de ahí sacas una visión inicial, ¿no? Un contexto inicial del negocio, y luego con tu tesis, tú ocasionas una entrevista posterior y este gerente dice las mejoras, ¿no? Ok. Se demuestra de forma estadística y ya está. Ok, profe, listo. Muchas gracias, ¿eh? No, a ti, Luis. Pregunten, por favor. Estamos por acá por el chat. Pueden preguntar por el chat, pueden preguntar por aquí por el audio, o si no, pregunten por el WhatsApp. Si tienes, muy bien, Leila, si tienes un paper en formato APA, artículo o revista. Así es simple, de sencillo. Claro. Ah, sí, sí, sí. Artículo o revista. ¿Sí? Pregunta a Leila, ¿no? Es un paper en formato APA, es un artículo de revista, obviamente. Muy bien. Ya saben, Eh, marco teórico. El marco teórico profe, te motiva mucho, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? una consulta más, profe. ¿Y el formato que brinda UPN? Bueno, no sé si la mayoría de compañeros están en UPN, pero ¿el formato que brinda UPN se sigue o hay variación? El formato de UPN en que te refieres, la estructura de la tesis Así es, sí. es la tradicional, es la estructura más tradicional. Claro, es que lo que pasa es que como usted ya tiene conocimiento, la estructura que presenta UPN es muy distinta a la versión de APA 2016-2017, ¿verdad? No, el APA, no confundamos. El APA son buenas prácticas para referenciar, Ya, para hacer referencias bibliográficas. claro. El APA es esto que está aquí.
Esto que está al último. Así es, claro, la forma de cómo es que uno va a organizar las ideas y los conceptos de párrafo también, ¿verdad? Claro, los párrafos, las referencias. Eso es el APA. Ya, pero por ejemplo, yendo al formato de que UPN te plantea para el bosquejo de la tesis, ese bosquejo se mantiene entonces, ¿no? Porque se supone que eso yo lo bajo a la web. ¿Cuál? ¿El formato que tiene UPN? Sí, Ya, ¿qué tiene ese formato? Es ese tradicional, ¿no? formato, claro, Problema. ese formato tradicional lo sigo manteniendo entonces, porque ese es el que tengo que presentar. Claro, esa es tu matriz, pues. Ese va a ser tu guía. Claro, ese va a ser mi matriz, mi guía. Indiferente al APA. O sea, Claro, no, sí, sí, sí. sí, sí. Sí, eso sí es verdad. Imprímelo y léelo todos los días. Revísalo. Léelo otra vez. Léelo otra vez. Léelo otra vez. Ok, Esa estructura. ya, profe, gracias. Preguntas. Pregunten por aquí. A ver. Cristian dice. Dice, pero ¿se puede usar un trabajo realizado como tesis? Es decir, un software que ya se encuentra ejecutándose en una empresa y ya se haya comprobado su uso. No, eso va en contra de la ética de la investigación. No se puede hacer eso. Yo no lo haría y tampoco lo recomendaría. Porque supuestamente tu tesis es una creación, es una mejora, es un producto que tiene valor agregado, ¿no? Estaría en contra de la ética de la investigación. Recuerda que lo que dijimos en el capítulo 1, ¿no? Que la investigación se centra en una ética. Y la ética es en eso, en que nadie te controla lo que haces en la tesis y toda la información depende de ti. Se aplica la ética al hacer el marco teórico. ¿Por qué crees que se descubrió el caso de los políticos que hicieron plagio, que le llamaban copia y todo eso? Porque no tuvieron ética al no referenciar a los autores. O sea, si yo escribo un comentario y no es mío, o sea, es copia, es plagio. O sea, ahí tú estarías plagiando el concepto ahí del software que estás haciendo. ¿Sí? No, no lo recomiendo que lo hagas. Profesor, una consulta, pero en el 10.º ciclo, cuando yo llevé en la universidad, nos decían de que nosotros podíamos por ejemplo, mejorar la tesis de alguien que lo ha dejado pendiente. Por ejemplo, su análisis y su conclusión o recomendación indicaba de que, por ejemplo, la evaluación había sido fallida, entonces recomendaban que se realice un nuevo estudio, ¿no? En ¿Qué, qué, este caso, lo que se podría hacer también es retomar, como dijo el compañero, esa tesis y volverlo a reevaluar con nuevos datos sí, y mejorarla. O sea, eso también sería una copia. hablando ahorita? ¿Con quién estoy hablando? Con Luis, Ah, bueno, mira, si se habla de una tesis, la tesis soluciona un problema. Pero acá claro. la pregunta es un software que está cogiendo. O sea, o la pregunta no está bien argumentada. Acá dice, ¿se puede utilizar un trabajo realizado como tesis? O sea, eso no es correcto. Pero si hay un problema que ya fue solucionado por una tesis y que tú tienes una mejora, ahí sí es viable, porque ya existe una referencia ya, previa. Claro. Y Ujú. te doy la razón. Pero acá me habla de Mm, otro contexto. En tu caso, Luis, tú me mencionas que ya hay una investigación previa, ¿cierto? claro, ya hay un antecedente. Así es, ahí sí, pero aquí me habla de que hay un software, entonces ya se manda de frente al producto. Y eso sí no. Ah, ya, 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 no, entonces ya ese es otro tema. Claro, ok. ¿Sí? ¿Cómo van por aquí? ¿Algunas otras consultas por aquí, por favor? ¿Cómo estamos? Profesor, buenas noches. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Jean-Pierre Vilca. Una consulta. ¿Una tesis puede ser una idea nueva de negocio o no? En mi caso, que es ingeniería empresarial. Un modelo de negocio. Sí, puede ser un modelo de negocio Canvas, por ejemplo.
que tú haces las 9 etapas, una nueva idea de emprendimiento, ¿no? Un plan de negocio, Vilca. Por ejemplo, Un plan de negocio puede ser mi proyecto de tesis. para la empresa Somos Hermanos SAC, Los Olivos. Es un tema de